Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos de nuevo en la ciudad municipio de Calpe y vamos a enseñaros una nueva zona. Cómo han cambiado los precios aquí, qué tipo de servicios hay, cómo se vive en esta ciudad de la provincia de Alicante. Vamos allá. Empezamos el vídeo de hoy justo cerquita de las Salinas y de la playa de la Fosa en Calpe. Vamos a comentaros cuántos servicios existen por aquí. Como podréis ver ya desde el principio, esta zona, Calpe en general, el municipio es bastante turístico, sobre todo en temporada de verano, desde primavera hasta otoño-invierno. Incluso en invierno viene mucha gente de países escandinavos a pasar aquí un invierno más soleado y más cálido. Hay también muchísimas nuevas construcciones como estas de aquí que tenemos justo al lado, que todavía ni siquiera han empezado a construir, ya están vendiendo sobre plano unas viviendas particulares de 1 o 2 dormitorios, me imagino que será, con zonas comunes bastante agradables y solamente tienen pequeña oficina de venta por aquí. Hay muchísimos edificios nuevos y eso en los siguientes vídeos de Calpe os lo enseñaré también, viviendas de nueva construcción y cómo se está expandiendo la ciudad. Justo enfrente donde hemos empezado el vídeo de hoy tenemos supermercado Mercadona y no es el único. A nosotros personalmente nos gusta mucho esta zona. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios y supermercados y todo lo necesario prácticamente para vivir aquí. Muy cerquita de donde hemos empezado está Aldi, al final de esta calle, prácticamente. Está el supermercado Mercadona, que es el que acabamos de pasar, está justo a nuestra izquierda. Y enfrente podéis ver las letras de color naranja, donde dice Consum. Esto también es otro supermercado de nuestra región, muy popular. Tiene precios medios, y yo diría que más o menos como Mercadona. Mercadona puede ser que sea un poquito más caro solamente, pero por lo general van por igual. Hay oferta muy buena en los dos, hay charcutería, pescadería, carnicería y muchos productos de todo tipo. Hoy, al ser un festivo nacional, y me imagino que en muchos otros países se está celebrando el día 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Felicidades, por cierto, para todos aquellos que trabajamos duro todos los días de nuestras vidas para salir adelante. Felicidades. Si podéis descansar hoy, descansad porque os lo merecéis muchísimo. Así que los supermercados, bancos, farmacias y muchos negocios están cerrados ahora mismo. Menos los turísticos, que esos sí que están abiertos. Aquí hay muchísimos hoteles, eso sí, por ejemplo el hotel Diamante Beach es uno de ellos, 4 estrellas. Y alrededor, hoteles de 3, 4, 2, 1, hostales, apartamentos, suites, pensiones de diferente tipo, que es como si fuera de 3 estrellas. Y muchos lugares de alojamiento alternativos se encuentran en esa zona. ¿Por qué? Porque una vez más es un lugar muy turístico y sobre todo ahora acercándonos al verano, que ya estamos a día 1 de mayo, quedan 30 días hasta verano calendario, hasta junio, y la verdad es que se empieza a notar. En esta zona han cambiado muchas cosas, han puesto un carril bici muy cómodo que va por dentro y ahora es bastante más seguro. Es como un anillo ciclista que existe aquí. Carretera muy buena, el camino muy bueno, ¿veis? Es toda esa parte azul, va por dentro, después se cruza y va por el arcén, no por la carretera. Y esto está muy bien, porque obviamente yendo con niños o con personas vulnerables es muchísimo más seguro. En esta zona, sobre todo aquí al lado de la carretera, hay muchísima vegetación, hay muchos árboles verdes, plantas, flores. Y el paseo se hace muy agradable y muy ameno. Muchas familias viven aquí durante todo el año. Obviamente en verano veréis que es algo más concurrido, bastante más concurrido, pero no es la zona más turística de Calpe, que es la otra playa, la playa del Arenal Bol. Esa sí es más turística. Aquí también veréis mucha gente, pero no será algo muy exagerado. Se puede vivir aquí tranquilamente durante todo el año. Y hay mucha gente que decide emigrar a esta región y buscan viviendas en Calpe. Por cierto, las viviendas han subido muchísimo de precio. Calpe junto con Altea, Albir, Benidorm
ya no tienen tantas viviendas baratas en la zona como las que tenían antes. Sobre todo Calpe, siempre era alternativa más económica, ahora ya no lo es. Y mientras que están contemplando los negocios que existen aquí en la zona, les vamos a comentar qué servicios hay. Aparte de supermercados que ya habéis visto, hay parque canino, hay un parque para perros que existe en esa zona. Hay centro de salud de Calpe, que es como si fuera como un contenedor, ¿sabéis? Un contenedor de esos de transportar en barcos. Algo así, ojalá, y me imagino que lo van a hacer más grande, lo van a arreglar, creo que está hasta el proyecto hecho, pero de momento los años que llevo viviendo aquí siempre lo he visto así, como si fueran contenedores de barcos arreglados, que en verano ya hace un calor que no se puede, pero de momento siguen con ello. Hay farmacias, obviamente, hay tiendas de diferentes tipos de ropa, complementos, accesorios, zapatos. Hay algunos bancos, cajeros, muchas agencias inmobiliarias, como en toda esta zona veréis que hay muchísimas. También tenemos centros de estética, peluquerías y otro supermercado Spar también está por aquí cerquita. Realmente en toda esta zona se puede ir incluso andando hasta el puerto y después hasta la otra parte de Calpe, que es la playa de Arenal Bol. Todo eso se podría llegar a hacer andando. Hay mucha gente que hace deporte, sale a pasear, salen a correr con la bici, y también cerquita de aquí al final de la playa, que lo veréis después, se encuentra el Parque Natural del Peñón de Ifach, una muy buena zona, una zona donde vienen muchos hasta mirador, suben los que no tienen miedo a las alturas, y la verdad es que estamos rodeados de naturaleza. En el lado contrario tenemos las famosas salinas donde viven flamencos. Flamingos viven aquí, aparte de otra flora y fauna silvestre que tenemos en toda esta zona. Y es como parte de parque natural de aquí. Todos los servicios más importantes se pueden encontrar aquí. Hay también autobús urbano que va por esta carretera principal donde hemos estado, donde hemos empezado el vídeo. Hay también centro integral de salud, hay gimnasios, hay muchas cosas, tiendas chinas, de todo. Albergue juvenil también se encuentra por aquí. Hay mucho que ofrecer. Obviamente los colegios se encuentran relativamente cerca de aquí, los colegios públicos. Para los colegios privados habría que desplazarse un poquito. Hay gente que llevan a sus hijos a colegios privados, viven aquí en Calpe, pero los llevan a Benidorm, a un colegio privado. Hay también otro en Altea, pero muchos prefieren el colegio privado de Benidorm, que es bilingüe en español y en inglés, aparte de otros idiomas. Por lo tanto, sí existe esa opción si queréis algo más, aparte de un colegio público, que sí que existen aquí en Calpe. Aquí tenemos en la playa algunos iPads gigantes. Ahora no se ve mucho con el sol, pero son iPads que enseñan diferentes tipos de actividades, o mejor dicho, conciertos, festividades, algo que vaya a haber aquí en Calpe en diferentes partes del mes. Y ahora tienen puesto el programa para todo el mes de mayo, para todos aquellos que están aquí, que se interesan qué es lo que está sucediendo en el municipio, en la ciudad, pues pueden venir aquí, pueden verlo o consultarlo online también. Sobre todo está puesto para turistas. La playa es de arena, es una playa muy agradable, además el agua está muy limpia y la gran parte de la playa no tiene ningún tipo de tumbonas ni nada. Algunas partes sí los tienen y son tumbonas de pago junto con las sombrillas. Más o menos el precio es el mismo que en la parte de Benidorm, que son sobre unos 6 euros por sombrilla y 6 euros por una hamaca, o mejor dicho, por una cama de esas de la playa, que se puede coger para el día entero. Pero aparte de eso, todo el resto de la playa no tienen esas camas, no tienen ni las hamacas, ni las sombrillas, ni nada. Es una playa bastante grande, bastante amplia, donde siempre se puede encontrar un lugar para tumbarse y disfrutar del tiempo. Vamos a ver, mientras que paseamos por la primera línea de la playa, cuánto cuestan aquí las propiedades y qué tipo de propiedades hay. Vamos a empezar por las propiedades que están en venta. En esta zona por donde estamos paseando ahora mismo
tenemos propiedades por el precio desde 99.000 euros, que esto sería un estudio. Es un estudio de 36 metros cuadrados entre planta, pero exterior, a escasos metros del mar. Algo pequeñito, pero para una pareja o para una sola persona podría valer. Lo siguiente que tenemos también es un piso ya de 137.000 euros. Esto supuestamente es también un estudio, algo más grandecito. Es segunda planta exterior con ascensor, 49 metros cuadrados. Ya es algo más amplio, pero la diferencia de precio es porque este tiene vistas al mar frontales. Muy, muy bonito, he de decir. Y obviamente este tipo de viviendas vuelan, siempre y cuando no sea una gran familia que lo necesite, sino una persona o pareja como mucho. O como inversión también podría valer, aunque es bastante pequeñito. También tenemos pisos de un dormitorio. Una habitación se refiere no que solo sea un salón, sino un lugar habitable, sino que se refieren a dormitorios aquí en España, ¿vale? Entonces, cuando se dice que es de una habitación, significa que hay un salón, salón comedor o salón cocina en este caso, y después también está lo que es un pequeño dormitorio, ¿vale? Eso es a lo que se suele referir. Son 150.000 euros, 54 metros cuadrados, primera planta con ascensor. Y es un piso exterior, que también es importante. Seguimos con otro piso de 2 dormitorios. En este caso son 145.000 euros y como veis de 2 dormitorios solamente hay a partir de este precio. Son 65 metros cuadrados, tercera planta exterior con ascensor, pero este piso tiene inquilinos, ¿vale? Tiene inquilinos, por lo tanto puede ser como una buena inversión, o si no, habría que esperar hasta que termine el contrato de los inquilinos y con un tiempo de antelación, un poquito, avisarles que no se les iba a prolongar el contrato. Eso es en el caso de que queráis vivir vosotros mismos ahí en esta vivienda, pero si no es el caso, simplemente podríais seguir teniendo los inquilinos que existen ahí actualmente. También tenemos pisos de 3 y 4 dormitorios por aquí en esta zona. Piso de 4 dormitorios hay a partir de 185.000 euros, son 109 metros cuadrados, primera planta interior sin ascensor, ¿vale? Interior significa que muchas de las ventanas del piso o de las habitaciones están dando a un patio interior, ¿vale? Que no tiene luz natural de la calle como tal, sino que da a un patio. 185.000 euros vale este tipo de piso, aunque para mí, pues al menos lo que es el salón, sí es bastante soleado. Lo siguiente ya es un piso de 3 dormitorios y pisos de 3 dormitorios hay desde 278.000 euros. ¿Por qué? Porque este piso en concreto tiene vistas al mar, tiene vistas a la montaña, al parque natural. Son 116 metros cuadrados, octava planta exterior con ascensor y tiene una gran terraza afuera también. Es con piscina comunitaria, es una muy muy buena propiedad, de ahí su precio. Y también tenemos casas. En toda esta zona, casas hay desde 265.000 euros, 3 dormitorios, 167 metros cuadrados, tienen muy bonitas vistas al jardín, terrazas muy acogedoras. Es un adosado cerquita de la parte del centro y son 3 dormitorios, 167 metros cuadrados. La verdad es que por 265.000 euros está bastante bien. También tenemos casas de 4 dormitorios, 5 o 6. En este caso serían casas de 4 dormitorios desde 420.000 euros. De 5 dormitorios desde 595.000 euros y de 6 dormitorios desde 550.000 euros. Esos son más o menos los precios. Los pisos de nueva construcción van desde... pues pueden ser casi 300.000 euros, según qué tipo de piso es, según qué tipo de servicios tienen dentro en la comunidad de vecinos, en el edificio, pero más de 200.000 euros sí va a valer, hasta $500.000 y más, según qué tipo de piso sea. Así que sí que existe nueva construcción, pero son bastante más elevados los precios. Alquileres también hay en esta zona. El gran problema es que la gente podrá entrar a las páginas web de alquileres y decir, ay, pues sí, es bastante económico, hay a partir de este precio. Pero realmente cuando lo veis, por ejemplo,
veréis que es solamente para temporada corta o que es solamente para temporada de invierno. Las propiedades más baratas no se alquilan todo el año, de ahí el precio así. Por ejemplo, esta propiedad de aquí que veis, un piso de un dormitorio, 60 metros cuadrados, planta décima, exterior con ascensor, 620 euros al mes. Puede parecer algo muy bueno, y sí, pero este apartamento no se alquila para todo el año, ¿vale? Este es el principal problema. Después tenemos también apartamentos de 2 dormitorios. Este de aquí es una vivienda para un invierno cálido, ¿veis? Solamente en temporada de invierno. ¿Por qué? Porque en verano aprovechan para alquilarlo o porque vienen los dueños del apartamento. Son 2 dormitorios, 68 metros cuadrados, segunda planta exterior con ascensor, 700 euros al mes, pero solo la temporada de invierno. Y después ya vienen los siguientes. Este de aquí, por ejemplo, es un apartamento frente al mar, 2 dormitorios con vistas al mar muy bonitas, 750 euros al mes. También se alquila, por desgracia, solo para temporada de invierno, no es para larga temporada. Casi todas las urbanizaciones aquí que hay suelen tener jardín comunitario, piscinas, como en este caso ahí también lo podéis ver, piscinas, un lugar para tumbarse, parquecito infantil incluso, pueden tener dentro. Son urbanizaciones que tienen servicios, al menos una piscina, es algo habitual en esta zona. Lo que se alquila para todo el año, lo podemos ver aquí que no son muchas cosas, pero algo es. En este caso sería este piso de 840 euros al mes, 2 dormitorios, 96 metros cuadrados. Quinta planta, exterior con ascensor. Se ha publicado hace unos días, pero todavía sigue disponible, se ve, con los festivos y fines de semana que hemos tenido. Y este piso es para todo el año entero, se alquila para larga temporada. ¿Veis? Desde 840 euros al mes. Lo siguiente es este piso de aquí, de un dormitorio, pero el precio son 900 euros, aunque sea de un dormitorio, 50 metros cuadrados, porque tiene vistas muy bonitas al Peñón, al Parque Natural y a la playa de la Fosa. Por ese motivo, por las vistas y dónde está ubicado, pues ahí está su precio. Lo siguiente que vemos es pisos de diferente tipo. Por ejemplo, este de aquí, que sería de 3 dormitorios, son 1.500 euros al mes. Es en primera línea con vistas al mar, justo en la playa de la Fosa. La verdad es que está bastante bien. Y después hay otro que es lo mismo, 3 dormitorios, pero ya no son 70 metros cuadrados, sino 130 metros cuadrados. También en primera línea, vistas muy bonitas. Este es alquiler anual donde el propietario prefiere solamente inquilinos pensionistas. Prefiere. Luego, si uno le enseña el contrato o ingresos o lo que sea, puede cambiar de opinión. Pero la preferencia, pues, es esta de aquí. Como veis, 1.500 euros ya lo que suele costar, estando en la primera línea. Así que los precios son bastante caros. Una casa adosada, rodeada de vegetación, la verdad es que es muy bonito, una terraza enorme. Esto es una casa de 2 dormitorios, 70 metros cuadrados, con garaje incluido, y está disponible para alquiler anual en una zona tranquila, justo por aquí cerquita, la zona de Cometa, porque hay muchas urbanizaciones alrededor de Calpe. Digamos, dentro del mismo Calpe hay urbanizaciones del municipio que tienen diferentes nombres. Pues esto, por ejemplo, sería en la zona residencial de Cometa como tal. Pero aún así, teniendo un coche, teniendo vehículo, bicicleta, patinete eléctrico, lo que sea, se podría llegar cómodamente a cualquier lugar. Estos serían los alquileres y las propiedades en venta a día de hoy aquí en Calpe. La verdad es que es un lugar muy bueno. A nosotros nos gusta mucho. Hay también centros de salud, hay centros médicos privados en esta zona. Hay hospital, por ejemplo, en Benidorm, hospital privado. Hay otro centro con urgencias un poco más arriba en la zona de Teulada. Aquí en Calpe también lo hay. Hay muchos servicios, bares, restaurantes, cafeterías, mucho trabajo en turismo, pero sobre todo, pues eso, en temporada de verano, en temporada turística. La gente se desplaza desde Calpe a Benidorm, a Altea, incluso a Alicante, a Denia, a Teulada, Moraira. Se desplazan por toda esta zona para trabajar o para pasar un día fuera con la familia, así que es algo más que habitual.
Antes, hace años, me acuerdo que cuando llovía mucho, una parte de Calpe se inundaba, como la parte más baja, pero ahora creo que ya no es el caso. Si hay alguien que ve este vídeo de Calpe, comentadnos si se ha solucionado ese tipo de problema, porque una cierta parte de Calpe se inundaba mucho, la carretera cercana a donde estamos nosotros, porque todo caía cuesta hacia abajo y obviamente el sistema de evacuación de agua, de drenaje de agua, no funcionaba correctamente, no podía con tanta cantidad, así que se inundaba. Ahora creo que ya no es así, sobre todo porque llueve mucho menos, pero lo que sí que se ve muy bonito es mucha vegetación. En la playa obviamente no, pero toda esta zona de aquí alrededor hay muchísima vegetación. Mucho trabajo en hoteles, también en limpieza, hoteles, recepción, restaurantes, bares, administración, etcétera. Sí que hay trabajo. En hoteles aquí siempre buscan personal, buscan buen personal, por lo tanto, es algo que podríais hacer si estáis buscando algo en este tipo de sector. Y justo enfrente nuestra ya se encuentran lo que son las famosas salinas, el lago de la Salina en Calpe, donde viven los flamingos, que son como así rosados, entre blanco y rosado. Esto es una parte de parque natural. Hay senderos indicando el camino en diferentes partes y el sendero básicamente lo que hace es rodear todas las salinas de Calpe. Antiguamente en esta zona obviamente se sacaba la sal, de ahí que son las salinas, pero ahora mismo ya no es el caso, se ha quedado como una parte natural donde viven las aves de diferente tipo y donde muchos vienen a hacer deporte, pasear en familia y simplemente disfrutar. Además hay un parquecito infantil a la derecha muy bueno con tirolina, con columpios, donde uno pueda disfrutar de naturaleza. Así es como se ve desde una de las entradas. Podéis ver, la verdad es que las vistas son muy bonitas desde aquí. El agua, a lo lejos se ven flamencos y aquí veis otras aves también que habitan en esta zona. Hay varios senderos y también hay un observatorio al que se puede llegar por caminos como este de aquí, que son caminos bastante cómodos. Desde ahí es desde donde hemos venido y como veis, hay muchísima vegetación en esta zona y los queridos flamencos viven justo ahí, enfrente nuestra, tranquilamente, en medio prácticamente de Calpe. Muchos, incluso los locales, vienen aquí a disfrutar de estas vistas. Y así es como se ve la parte de atrás de esa zona de la playa de la Fosa. Mucha vegetación, muchos edificios muy buenos con vistas bonitas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos ya en un nuevo vídeo aquí en el canal este mismo viernes. Gracias por acompañarnos y nos vemos ahí. Adiós.